Bienvenidos a Marian y Lex. Yo soy Marian. Y yo soy Lex. Y estamos hoy muy contentos de tenerlos con nosotros. Hoy estamos en Calista Antigua, el día de hoy, que es un lugar muy especial para nosotros, significa mucho, nos encanta. Siempre sentimos que fue como nuestra primera casa cuando empezamos a filmar, ¿no, Lex? Es nuestro mothership. Y aquí, otra vez, la Chiqui y sus discrepancias. Yo digo que Calista Antigua está en la salida para Guatemala. Y la Chiqui me resulta que está para la entrada Antigua. No. Tú me dijiste eso, Chiqui, no diga que no. Otra vez me está difamando. No. Bueno, la entrada Antigua es la tercera calle. Bueno, pero la dirección... O sea, esta es cuarta calle. ¿Pero está yendo para Guatemala o está yendo...? De salida para Guatemala porque la vía va para allá. Ok. Yo solo quería ver si la Chiqui estaba bien ubicada o no. Tiene toda la razón. Estamos en la cuarta calle Oriente, que es la calle que nos saca del parque para la ciudad de Guatemala. Correcto, sí. Pero también esos detallitos los vamos a ver también en un ratito. Totalmente. Ya para los que no conocen, para explicarles exactamente dónde está y que lo puedan encontrar con facilidad. Y aparte que aquí vamos a tener de invitada. Bueno, sí, por supuesto, a la fundadora, Janine Ruata Ruiz. Sí, ella nos va a adentrar en este mundo Adra Calista o Calista Adra. También otra discrepancia. Otra discrepancia. Pero antes de seguir adelante, queremos agradecerles muchísimo por el apoyo que hemos recibido de ustedes. Estamos muy contentos. La verdad, la respuesta de ustedes, la respuesta de las personas ha sido algo abrumador de una manera muy positiva. Estamos muy contentos. Hemos recibido muchos mensajes, correos y simplemente la respuesta de parte de ustedes en cuanto a nuestros contenidos, y estamos muy contentos de que sea así. Así que queremos agradecerles el día de hoy. Vamos a estarlo haciendo en cada programa. Vamos a mencionar a algunas personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Así que el día de hoy queremos agradecerle a Gaby Contreras por haberse suscrito y también a Minor Farfán. Mil gracias por apoyarnos. Si les gustan nuestros contenidos, por favor, suscríbanse al canal de YouTube. ¿Y tú tenías a alguien más? Claro, y de hecho, Chiqui, Minor y Gaby no solo nos felicitaron, sino nos dieron temas para trabajarlos en conjunto con ellos, pues ellos están específicamente elaborando en destinos bien importantes. Al mismo tiempo queremos agradecer a Olivia Bularach y Mirna Bielman, que también se tomaron el tiempo de felicitarnos, de apoyarnos y también ofrecer temáticas que obviamente tienen un muy buen contenido. Y si ustedes quieren que felicitemos a alguien de su familia, o quieren enviarnos una discrepancia, por supuesto que aquí yo interrogo a la Chiqui, o sea que no se preocupen. Cada semana vamos a estar escogiendo 2 o 3 personas de las personas que se van suscribiendo como un agradecimiento para ustedes, así que vamos a escoger a alguien del listado de suscriptores de nuestro canal de YouTube, así que por favor, si les gustan nuestros contenidos, nuestros temas y quisieran ver más videos, por favor denos un like en Facebook o en Instagram, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, denos la manita en YouTube también, ¿verdad? Sí, también. A cada video. Ojo, manita para arriba, por favor. Si es para abajo, mejor. Mejor no. Óbienla. Pero bueno, ya después de esta introducción y de estar tan a gusto, sí necesitamos que se den cuenta de la ambientación que le han dado a este lugar. O sea, Calista es una dimensión entre color, ambiente, luz y mucha circulación de aire. Así que qué mejor, ¿verdad, Chiqui? Que nuestra querida amiga Janine, en representación de ella y de Ricardo, obviamente, y de todo el personal, nos cuente cómo es que nace este concepto. Nos va a hablar de la culinaria, de los exquisitos cócteles. Así que, Chiqui, ¿estás lista? Sí, empezamos. Que venga, Janine. Bueno, ya estamos acá y nos acompaña Janine Ruata Ruiz. Qué mejor que ella nos cuente cómo nace todo esto, porque es una experiencia que ellos nos han invitado a locales y extranjeros para que vengan a conocer lo que es Calista y luego Adra. Janine, bienvenida. Bueno, Lex y Marian, muchas gracias por esta invitación, por este espacio. Esperamos que les guste. Pues queríamos contarles un poco acerca de nuestro proyecto. Llevamos desde finales del 2017. Bueno, el sueño es un sueño pues también de Ricardo. Él empezó como un Airbnb y le gustó mucho atender tanto a la gente y explicarles de Guatemala y la cultura que
su sueño pues fue un poco más allá de irlo creciendo y pues con el tiempo nos conocimos y empezamos a planear el hostal y pues queríamos esa vibra de comunidad de jóvenes y adultos en donde comparten todos por cultura y gastronomía, entonces ahí pues fue cuando comenzó todo el asunto. Y Adra es un hostal boutique donde jóvenes y adultos conviven por pasión a la cultura, el arte y además todos fue hecho por artesanos locales, entonces la idea es vender marca país Guatemala y que todo pues es para apoyo a la comunidad y el turismo comunitario. Y luego con el tiempo pues vimos la oportunidad de abrir Calista, la parte de alimentos y bebidas y pues nos ha costado un poco pues por la pandemia, abrimos y todo, pero bueno, aquí los esperamos, siempre estamos abiertos desde las 7 de la mañana, según las restricciones a las 9 de la noche, pero para que vengan a conocer y a disfrutar un poco más en familia, ¿verdad? Qué alegre. Muchísimas gracias por tenernos aquí en tu casa. Ahorita que nos comentas un poquito de lo de Adra, la parte del hostal y cómo salió por lo del Airbnb, cuando decimos Adra Hostel, no se imaginen que es para nada como cuando uno dice hostal en Antigua Guatemala, porque todos conocemos pues un poquito de cómo son los hostales, pues muy barato, pero no es una manera muy cómoda ni muy higiénica de quedarse en Antigua. Pero cuéntanos un poquito de cómo se distingue Adra Hostel de los demás en Antigua. Es que Adra Hostel es un hostal boutique, eso quiere decir estándares de hotel con vibra de comunidad. Nuestros estándares, y más ahora por la pandemia, los estándares no solo de bioseguridad, sino de limpieza son altos. Claro que eso obviamente todo tiene un costo también, ¿verdad? Estamos un poquito más arriba de la media por ser boutique, pero les podemos garantizar que toda la experiencia en dormir, en limpieza y demás es una experiencia espectacular, así que los esperamos a que se queden a dormir. Ahora el formato de grupo objetivo ha cambiado, ya no son tanto mochileros, sino que ahora también son familias latinas, mamá, papá, abuelita en todas las habitaciones comunales, pero o pijama parties o damas y caballeros a la hora de bodas, entonces eso lo de ir jugando un poco más o menos, ¿verdad? De el concepto. Y Janine, el concepto per se, y que obviamente tú eres una conocedora, ¿en qué momento migra de la habitación simple, doble, triple, cuádruple inclusive, a una habitación en comunidad y que la gente lo entienda? Yo no muy lo entiendo todavía, soy sincero, pero cuando estoy aquí sí lo entiendo. Que porque tenés tu cama y tu lugar para guardar las cosas y nada más, ¿verdad? Sí, es que el concepto hostal significa acomodamientos a bajo costo, porque se comparten ciertas cosas, entonces al compartir el costo es menor, pero y eso ha ido migrando, obviamente. Esto de compartir en Europa y en todos lados, pues ya existe hostales de comunidad, pero ahora de 3 a 4 años para acá es esta tendencia de migrar a hostal boutique, porque los mochileros y antes los que viajaban, ahora pues ya van teniendo familias y van creciendo, esos millennials ya van teniendo familias, ¿verdad? Entonces se vieron en la necesidad de pues darle un poco más de estándar y fue ahí cuando dijimos, hay que subir el estándar porque hay un nicho de mercado que está desatendido en la Antigua. Pero qué interesante, muy interesante, porque realmente hay gente que pensará que es aquella película del hostal donde machatea, ¿sabes qué? Ay, qué horror. No, aquí lo más es que aparezca la Llorona. Me dijiste a la mente imágenes que me han llevado años borrar. No, eso no sucede aquí, chicos, solo por si se les pasaba por la mente. No, y por eso te hice la pregunta, porque la verdad, las veces pues que he tenido la oportunidad de ver las habitaciones y impecable, un concepto como no ha habido hasta este momento en Antigua. Pues sí, la idea es que la pasen muy bien, que a la hora de dormir y que descansen realmente como se debe, como un hotel. Y nada, y que sea accesible para todos, ¿verdad? También tenemos habitaciones privadas, desde 2 personas hasta 5, dependiendo la necesidad, y pues las tarifas van cambiando dependiendo también las temporadas, como todo hotel. Como todo hotel. Pero no es, o sea, incluso trae su desayuno, su bata, su jabón, su shampoo orgánico. Qué bonito. Porque la palabra Adra significa madre tierra.
Entonces estamos muy conscientes con que todo sea orgánico, ecológico y que los de limpieza sean... El equipo... El equipo de limpieza sea 100% biodegradable también. También eso. Sí, porque me di cuenta, me he dado cuenta cuando he entrado al baño, por ejemplo, que las luces se apagan solas cuando uno sale. Las toallas de papel, que es como papel reciclado, como papel craft o algo así. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Que es muy sensible. Muy sensible al medio ambiente. Al medio ambiente. Ahora, con la Chiqui, entre nuestras discrepancias, no hemos logrado, porque ya tuvimos la oportunidad de probar el menú. El menú es exquisito, pero no logramos definir qué platillo nos gusta más. Y eso que no hemos entrado a los postres. Sí. No hemos entrado a los postres, pero Chiqui, tú tienes uno que te encanta. Sí. Y yo tengo otro que me gusta mucho, pero como Ladies First, por favor, que Janine nos cuente y comparta, y ustedes van a ver imágenes que son una delicia culinaria. Sí, háblanos un poquito del menú. Con Lex pues hemos tenido la oportunidad de probar un par de platos, la cosa más deliciosa, riquísimo. ¿Cómo describirías tú el menú de Calista Antigua y cuáles son tus favoritos? El menú de Calista fue un menú que fue variando con el tiempo y debido a la pandemia y todo hemos ido modificándolo, más que todo porque el menú, pues el grupo objetivo cambió. Entonces hemos hecho ciertas modificaciones, pero al final se pudiera decir de que es comida internacional para todos los gustos. Tenemos ciertas fusiones guatemaltecas ancestrales mayas, por ejemplo, el platillo más vendido y el escogido por todos son unas dobladitas de maíz negro, con rabú de cerdo y queso chancol y una emulsión de aguacate. Entonces eso pues nos trae un poco ¿verdad? a la cultura pues guatemalteca. Tenemos unas tostaditas de camarón, de un solterito de camarón, pero las tostaditas también son negras, también son las preferidas de muchos, sobre todo los extranjeros. Pero tenemos desde costillas, hamburguesas, mar y tierra. Exacto, y eso de hecho es lo que hemos estado comiendo. Comidas vegetarianas, y ahorita estamos implementando el menú de niños, paninis, porque obviamente hemos estado primero los desayunos, luego los almuerzos, porque no se puede abrir todo de un solo, pues con la reapertura. Correcto. ¿Verdad? Aguachile estaba viendo que tiene. Tenemos aguachiles, tenemos ceviches y ahorita que estamos incrementando los nuevos postres, pero ustedes vengan aquí a probar, que los esperamos. Esa es la idea. Ahora, cuando tú dices el horario de servicio, Janine, aplica para el restaurante y en todas las áreas comunes como los corredores y la terraza. Ojo chicos, terraza 360 grados. Con cóctel, y cada cierto tiempo hay demostraciones acústicas, o sea, conciertos con temas y con artistas invitados especialmente para el evento, ¿verdad? Es correcto. Ahora, debido por el aforo, pues los eventos no se pueden hacer muy al público, pero si se conectan a nuestras redes, como en Instagram o en Facebook, estamos como adrahostel.com y ahí pueden escribirnos y ver qué eventos tenemos preparados para ustedes. Ahora tenemos un concierto pronto en julio de Bohemia Suburbana. Pero es la segunda vez que viene. Es la segunda porque por aforo mucha gente se quedó fuera. Pero fue un exitazo eso. Fue un éxito. ¿Y tienes ya fecha exacta? Sí. Lo vamos a estar informando, pero la fecha que también tenemos es Viento en Contra el 3 de julio. Bueno, pero aquí estás de grande a grande. Sí, aquí es que realmente las bandas tienen muchas ganas de tocar. Llevan mucho tiempo sin tocar, y la gente tiene muchas ganas también de verlos. Viento en Contra es 3 de julio. Apunten, mark your calendar, por favor. Sí, y Bohemia también está para finales de julio, ahorita les vamos a dar. Pero igual tenemos muchas bandas más de Guatemala que van a estar tocando, como Tambor de la Tribu y otros tributos más. Wow. The Last Breakfast, que es música de los 70s y 80s, son buenísimos. ¿De verdad? Sí. Covers y todo. Sí, así que si les gusta la música de los 70s y 80s, bueno. Así que todos los sábados ahora siempre pues tenemos una actividad. Este sábado tenemos un DJ, así que... Y sí me he dado cuenta de que en las redes hacen muy buen trabajo ustedes con poner lo que se viene, la programación. Ya me imagino que cuando lo confirman ya lo sacan al público y uno ya puede hacer sus planes en base a eso. Y sus reservas, porque ahora no es solo de llegar como antes, sino que hay que, pues, igual nosotros, ¿verdad? Para tener un aforo más o menos controlado y un servicio pues siempre bueno.
que eso pues es parte de la experiencia al final, ¿verdad? Pero sí los esperamos siempre con actividades diferentes y siempre promoviendo el turismo, la cultura, la gastronomía. Y la unión. O sea unión, que claro. el concepto ADRA realmente lo están logrando ustedes, porque es orgánicamente humano, familiar y de grupo. Sí, ¿verdad? claro. Y en los servicios también, porque imagínate, va desde los cumbiones hasta música de DJ y terminando con disco. Bueno, y ¿verdad? vamos a tener Sí. otra cosa, otro evento importante a finales de este mes. No sé si es el 25, estoy que me confirmen, pero vamos a tener con una orquesta sinfónica, se llama Meditar para Sanar. Wow. ¿Y eso en qué parte del...? Esto va a ser aquí en Calista, vamos a tener unos violinistas, no es religioso para ir respetando, Claro. pero es meditación y por medio de los violines y la música y también van a tener pues arte de cómo ir sanando pues viejas heridas, porque realmente al final lo que busca el espacio ADRA es más que todo pues unión, sanación, que esa fue pues la base del hostal, del proyecto, ser un lugar donde jóvenes y adultos también encuentren su lugar en donde sanar para poder seguir viajando, porque cuando uno viaja se trae los problemas con uno. Claro. Entonces esa era una de las retos que teníamos, pero se va dando poco a poco, aparece gente increíble y aquí está el espacio para todos. Está el espacio. Realmente lo van a ver porque nuestro director, Glenn Wilson, tomó espacios de las varias ambientes que tenemos acá y realmente es espectacular. Se respira libertad, ¿verdad, Chiqui? Sí, totalmente. Muy Mucha rico. amplitud, ¿verdad? Entonces, solo para que quede claro y lo que hablábamos al Ajá. principio, estamos sobre la Cuarta Calle Oriente, ¿verdad? Es Cuarta Calle Oriente, número 15. número 15. Correcto. Ese es en la calle de la salida de Aguate, a 2 cuadras y piquito del parque. Del parque. Frente a la Casa del Frente a la Casa del Ron. Y Ricardo y Janine, pero como Ladies First, Janine y Ricardo han tenido el buen corazón de que quien nos escriba a nuestro inbox de Marianne y Lex de Facebook la respuesta correcta de cuál es el significado de ADRA y cuántas habitaciones tiene ADRA Hostel o Boutique Hostel, se va a ganar o se van a ganar, porque es para 2 personas, una serie de detalles muy ricos y muy representativos de Calista, que es la hermana Alimentos y Bebidas de el habitacional ADRA. Así que estén atentos, nosotros vamos a estar revisando y realmente quien gane pues ya nos pondremos en contacto con ustedes para que vengan a gozar esta experiencia. Sí, suscríbanse y van a degustar algo muy rico Sí. aquí en Calista Antigua. Y ojo, que es Adra Hostel, así están en las redes. ¿Es así? Sí, Adra Y Hostel. Calista Antigua, así es como están en Facebook, Instagram. Sí, ¿verdad? es Ok. correcto. Entonces también para que Escriban. le den like y para que estén ahí atentos a todos estos eventos que se vienen y que van a ser muy interesantes en esta época de lluvia de Antigua. Hay que ver qué hacemos. Correcto. Así que muchísimas gracias, Janine, muchísimas Muchas gracias. gracias, Lex y Marian. Estamos aquí pues a la orden para lo que necesiten y a todos ustedes también que nos vean. Estamos pendientes también para que nos escriban y vengan a degustar los coctelitos y ciertas Exacto. entradas que les vamos a estar, si se animan a comentar en redes. Así que síganos, sigan a Marian y a Lex. Y ya saben que aquí los estamos esperando con los brazos abiertos y a pasar un buen momento en familia o a relajarse. Muchas gracias. Ojo, las respuestas a las preguntas que Lex les mencionó, qué significa ADRA y cuántas Habitaciones tiene. Si nos lo envían a nuestro Facebook, a la página de Facebook de Marian y Lex por medio de un inbox, entonces de ahí vamos a escoger a la persona ganadora. Totalmente. Y para los que no ganaron en esta primera oportunidad, vamos a seguir trabajando porque realmente ADRA Calista es nuestro mothership. Y recuerden, cada que vengan, digan, lo vimos en Marianne y Lex, porque si aquí ya lo tratan a uno a cuerpo de rey, ya si dicen las palabras mágicas de un solo, cargados los van a entrar. Así que sigan con nosotros, porque tenemos un par de sorpresas más que solo en ADRA Calista se pueden dar.